Cuando quedé viuda, nunca les conté sobre la pensión que me dejó mi esposo ni sobre la casa que teníamos en España. Una semana después, mi hijo me envió un mensaje con una orden arrogante: empieza a empacar, la casa ya está vendida. Sonreí con calma, porque lo que había preparado no era mi maleta, sino el plan perfecto para que aprendieran que conmigo no se juega. Cuando me convertí en viuda, no mencioné ni la pensión que Adrián me había dejado ni la segunda casa que teníamos en España. Apenas una semana después, recibí un mensaje de mi hijo con una orden clara: empieza a empacar, hemos vendido la casa. Sonreí, yo ya había empacado, pero no mis cosas. Las flores del funeral aún no se marchitaban cuando comenzaron las llamadas. Era un martes por la mañana, 3 semanas después de enterrar a Adrián. Me encontraba en la cocina, viendo cómo el vapor se elevaba de mi café intacto. La taza, esa que decía la mejor abuela del mundo y que mi nieta Valeria me había regalado años atrás, se sentía extraña entre mis manos. Todo se sentía extraño, la casa, mi reflejo en el espejo del pasillo. Incluso mi propia voz cada vez que respondía a las insistentes llamadas de mis hijos. «Mamá, tenemos que hablar sobre la casa», dijo Héctor, con ese tono impaciente que siempre había usado desde adolescente cuando pedía dinero. Solo que ahora, a sus 32 años, ya no pedía, ordenaba. Dejé la taza sin probar ni un sorbo. «Buenos días para ti también, Héctor». «No empieces, mamá. Carolina y yo hemos estado hablando de tu situación, francamente, no es sostenible. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Las cuotas de la hipoteca». «No hay hipoteca», respondí con voz plana, como quien enuncia un hecho. Adrián había pagado todo 5 años atrás, pero nunca mencioné ese detalle a mis hijos. Ellos asumieron lo contrario y yo los dejé. Hubo un silencio, seguido de una risa seca y cortante. La misma que había heredado de su padre, aunque Adrián la usaba con cariño. Héctor, en cambio, la blandía como un arma. «Mamá, por favor. La pensión de papá apenas alcanza para tus medicinas. Todos sabemos que tienes problemas económicos». Me acerqué a la ventana sobre el fregadero y miré el jardín que Adrián y yo cuidamos durante 23 años. Las rosas necesitaban poda, la huerta estaba cubierta de maleza. Tareas que alguna vez nos llenaban de alegría, ahora eran monumentos silenciosos de todo lo que había perdido. «Qué considerado de tu parte», dije, mirando mi reflejo en el vidrio. Canas que necesitaban tinte, arrugas más marcadas tras un mes devastador. 63 años impresos en un rostro que aún me sorprendía. «No dramatices, mamá. Mariana está de acuerdo conmigo, creemos que deberías considerar mudarte con alguno de nosotros». Mariana, mi hija. No había llamado desde el funeral ni contestado mis intentos por comunicarme. ¿Cuándo exactamente Mariana compartió esa opinión? Silencio. Casi podía imaginar a Héctor pasándose la mano por su cabello ralo, el mismo gesto que aprendió de su padre. «Anoche, en una cena familiar, discutimos tus opciones». «¿Tus opciones?» «No el futuro de nuestra madre. No cómo ayudarte en este momento difícil. Tus opciones, como si yo fuera un problema por resolver y no una persona que necesitaba apoyo». Abrí el refrigerador. Dentro, aún estaban apiladas las cazuelas que me dejaron los vecinos después del funeral. No había tocado ninguna. «¿Y esas opciones incluyen vender mi casa?» «¿Tiene sentido, mamá? ¿Podrías ayudarnos con la cuota inicial de nuestra casa?» «Hemos visto una colonial en la calle Maple y Mariana necesita apoyo con el fondo universitario de Valeria. Sería un ganar-ganar». Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. «¿Ganar-ganar? No lo tomes así, mamá». No quise decirlo de esa forma, pero sí lo había querido decir así. Héctor siempre había sido transparente en su egoísmo, casi refrescante comparado con las manipulaciones sutiles de Mariana, que aprendió a pedir las cosas por la vía indirecta, haciéndome sentir culpable por no ofrecer lo que nunca pedía abiertamente. «¿Qué le dijiste a tu hermana sobre mis finanzas?» «Solo la verdad. Que la pensión de papá no alcanza, que la casa es demasiado para ti sola. Que seguramente estás peor de lo que admites. La verdad, como si supieran algo de mi situación real». Ninguno había preguntado por las inversiones que Adrián hizo, ni por la pequeña herencia de su madre que supimos ahorrar e invertir durante años. Pensé en la carpeta en el escritorio de Adrián, la que encontré al ordenar sus papeles, extractos bancarios, portafolios de inversión, la escritura de una pequeña villa en Marbay que había comprado como sorpresa para nuestro retiro. «Un lugar donde podamos ver atardeceres y tomar vino sin que nadie nos pida nada», me dijo al mostrarme las fotos, apenas 6 meses antes de su infarto. «Lo pensaré», respondí finalmente. «Mamá, no te estamos pidiendo que lo pienses.
Te estamos diciendo lo que debe pasar. Carolina ya consiguió un comprador. Su primo Julián trabaja en bienes raíces y tiene un cliente muy interesado. Pago en efectivo. Cierre rápido. Empieza a empacar tus maletas. Sentí que la mano se me tensaba sobre el teléfono. ¿Ya consiguieron un comprador para mi casa? Intentamos ayudarte, mamá. Mientras antes aceptes que esta es la mejor solución para todos, más fácil será la transición. Transición. Como si el duelo fuera una fusión empresarial. Como si desmantelar 30 años de matrimonio se redujera a papeles y márgenes de ganancia. ¿Y dónde se supone que viva durante esta transición? Eso es lo que queríamos hablar. Mariana tiene el sótano terminado. Como Valeria pasa la mayor parte del año en la universidad, hay espacio de sobra. Tendrías entrada propia, baño privado. Podría funcionar muy bien. El sótano de Mariana. El mismo que se inundaba cada primavera. Donde guardaba adornos navideños y aparatos de ejercicio que nunca usaba. El mismo lugar donde me relegaron en la cena de Acción de Gracias el año pasado, mientras los adultos cenaban arriba. ¡Qué generosa Mariana!, pensé. Está entusiasmada. Cree que sería bueno para ambas. Podrías ayudar con Valeria cuando venga a casa. Tal vez cocinar un poco. Ya sabes cómo Mariana sufre para planificar comidas. Por supuesto, Mariana tenía tantas dificultades con la cocina como con la limpieza o el simple hecho de llamar a su madre. Aunque era excelente delegando todas esas tareas, especialmente a la mujer que la crió para ser autosuficiente. ¿Y tú, Héctor?, pregunté. ¿Qué papel juegas en todo esto? Carolina y yo nos encargamos de la venta. ¿La negociación? El papeleo. Nos aseguraremos de que obtengas un precio justo. Justo. Casi solté una carcajada. La idea de justicia de Héctor siempre había estado inclinada a su favor, como un juego de feria diseñado para que el incauto pierda. ¿Necesito pensarlo?, repetí. No hay nada que pensar, mamá. El cliente de Julián está muy interesado. ¿Quiere cerrar en un mes? ¿Un mes? ¿Me daban solo un mes para desmantelar la vida que Adrián y yo construimos? Para dejar la casa donde celebramos cumpleaños y graduaciones, donde los cuidamos durante enfermedades infantiles, desamores y las crisis propias de la juventud. Dije que necesito pensarlo. Está bien, pero no tardes. Las buenas oportunidades no esperan eternamente. La llamada terminó. El silencio de la casa se hizo más pesado que nunca. Me quedé inmóvil en la cocina, sosteniendo el teléfono mientras el silencio se apoderaba de la casa. Afuera, el ladrido de un perro rompía la calma. A lo lejos, escuché el golpe seco de una puerta de coche cerrándose. Todo parecía seguir su curso normal, mientras mi vida giraba en un torbellino sin control. Caminé hacia el despacho de Adrián. Ese espacio donde durante más de 2 décadas había organizado nuestras finanzas y planeado nuestro futuro. El escritorio, de madera maciza, aún conservaba un cajón cargado de recuerdos y documentos. Allí, bajo viejas declaraciones de impuestos, encontré la carpeta que había estado buscando. La extendí sobre la superficie que alguna vez compramos en una venta de antigüedades, cuando Héctor todavía cursaba la preparatoria. Dentro estaban las pruebas de todo. Estados de cuenta con cifras que harían que mis hijos abrieran los ojos con avidez, portafolios de inversión que habían resistido crisis económicas y, además, la escritura de la villa en España. Fotos acompañaban el documento, paredes blancas, terrazas mirando al Mediterráneo. Adrián siempre fue un hombre reservado, meticuloso en sus planes. Jamás presumió de dinero ni alardeó de nuestra estabilidad. Que crean que estamos ajustados, me dijo una vez cuando Héctor insistió en pedir otro préstamo. Eso les forja carácter. Entonces pensé que era una crueldad, hoy entiendo que era sabiduría. El zumbido del teléfono me sacó del recuerdo un mensaje de Mariana. Mamá, Héctor me contó lo de la casa. Sé que es difícil, pero es lo mejor. Valeria está feliz con la idea de tener a la abuela cerca. Hablamos pronto para definir todo. Valeria, mi nieta que pasó tantos veranos aquí, aprendiendo a hornear galletas en esta cocina y sembrando tomates en el jardín. Aquella niña que me llamaba cada semana en su primer semestre de universidad, buscando consuelo cuando la nostalgia la ahogaba. ¿Cuándo fue la última vez que escuché su voz? 2 meses. 3. Revisé los mensajes. Nada desde Navidad, cuando envió un texto grupal agradeciendo por los regalos.
Ninguna palabra personal, ninguna pregunta, ningún consejo solicitado, ni una noticia sobre sus clases o sus planes para el verano. El silencio pesaba, y con él, la certeza, todos habían seguido adelante. Para ellos, la muerte de Adrián había sido un trámite que resolver, no un duelo compartido. Y yo era solo otro obstáculo, un problema más que requería soluciones rápidas. Cerré la carpeta y la devolví al cajón. Subí las escaleras hasta mi dormitorio, donde el armario aún guardaba la ropa de Adrián, impregnada con el tenue aroma de su loción. Tomé una maleta del estante superior. Era momento de empacar, aunque no del modo que Héctor imaginaba. El despacho legal olía a cuero y papel antiguo, un aroma que me recordó al estudio de Adrián, pero con una carga de poder evidente. Me senté frente a Laura Álvarez, la abogada de bienes que Adrián había elegido hace años. Una mujer firme, de cabello entrecano y mirada aguda, incapaz de pasar por alto un detalle. Señora Herrera, debo decir que esto es muy poco común, comentó mientras ordenaba los documentos sobre el escritorio de caoba. Su esposo dejó todo perfectamente estipulado, aunque nunca creí que estas cláusulas se activarían. Alisé la tela de mi vestido negro, el mismo que llevé al funeral, y respondí con voz serena. Adrián solía decir que yo subestimaba la capacidad de la gente para ser egoísta. Creo que intentaba protegerme de una verdad para la que no estaba lista. Laura asintió, pasando los dedos por el borde de una hoja. El fideicomiso revocable le otorga control absoluto sobre todos los bienes. Sus hijos no figuran como beneficiarios de las propiedades, solo del seguro de vida. Todo lo demás, la casa, las inversiones, la villa en España, le pertenece exclusivamente. Me quedé inmóvil. Ellos no sabían nada sobre la propiedad en España. Según las indicaciones de su esposo, esa información debía revelarse únicamente a usted y solo después de 30 días de su fallecimiento, añadió la abogada. Laura se recostó en su silla. Al parecer, él previó que podrían presionarla para que tomara decisiones apresuradas. Presión. Qué palabra tan elegante para describir lo que Héctor intentó. Recordé su tono imperativo por teléfono, exigiendo, no pidiendo, tratándome como si fuera una niña incapaz de manejar su vida. ¿Puedo detener la venta de la casa que han planeado? Pregunté. Claro. Usted es la única propietaria. Ninguna operación puede concretarse sin su firma. Si ya encontraron comprador y han hecho promesas, actúan bajo suposiciones falsas, explicó Laura. Con una sonrisa delgada pero complacida, Adrián fue muy claro en proteger su independencia. Sentí como se deshacía un nudo en mi pecho, ese que había permanecido desde la llamada de Héctor. ¿Y la propiedad en España? Pregunté. Totalmente pagada y legalmente suya. La empresa encargada de la administración envía informes mensuales, concluyó. La casa había sido cuidada y estaba lista para habitarla en el momento que yo lo decidiera. Cuando yo lo decidiera. Esa frase resonó en mi mente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me hablaba de opciones y no de obligaciones? Laura Álvarez sacó otro sobre de la carpeta. Hay algo más que Adrián quería que tuvieras, dijo con voz firme pero amable. Es una carta que te escribió para entregártela exactamente un mes después de su fallecimiento. Hoy se cumple ese plazo. El sobre era de un tono crema, con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de Adrián. Mis manos temblaron al abrirlo y en cuanto vi las primeras líneas, fue como si su voz llenara aquella oficina tan fría. Asterisco mi adorada Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que enfrentas sola las consecuencias. Sé que nuestros hijos, a quienes amamos profundamente, ya estarán rondando como aves de rapiña. Convencidos de que saben que es lo mejor para ti. Pero no es así. Tú no eres una carga que deba administrarse ni un problema por resolver. Eres una mujer inteligente y capaz que crió a 2 hijos. Apoyó a su esposo durante todos sus cambios profesionales y manejó nuestro hogar con sabiduría y elegancia por más de 30 años. No permitas que te convenzan de lo contrario. El dinero y las propiedades son tuyos para hacer con ellas lo que desees. Conservarlas, venderlas, regalarlas. Decide en función de lo que tú quieres, no de lo que los demás esperan. Durante décadas sacrificaste tus sueños por nuestra familia. Ahora ha llegado el momento de ponerte en primer lugar. Si deseas ir a España, hazlo. Si quieres recorrer el mundo o escribir esa novela que siempre mencionaste, hazlo. Persigue lo que te dé alegría. Los niños saldrán adelante sin tu sacrificio constante. De hecho, quizá eso los fortalezca. Con todo mi amor y confianza en tu fortaleza. Adrián. Pede, la llave de la casa en España está en el cajón de mi escritorio, detrás de la foto nuestra en Venecia. La señora Torres, nuestra vecina,
ha estado cuidando el jardín y habla un inglés excelente. Asterisco. Leí la carta 2 veces hasta que la vista se me nubló. Adrián lo había sabido. Había visto lo que yo no quería aceptar. Que mis hijos habían aprendido a tratar mi amor como un recurso para explotar, no como un regalo para valorar. ¿Se encuentra bien?, preguntó Laura suavemente. Doblé la carta con cuidado. Mejor de lo que he estado en semanas. ¿Qué debo hacer para que la escritura de la casa quede a mi nombre únicamente? Ya está a su nombre, respondió. Adrián sacó a los niños de todas las escrituras hace 3 años, después de que Héctor le pidiera que confirmara aquella inversión fallida del restaurante. El restaurante. Recordé las discusiones, la furia de Héctor cuando Adrián se negó a arriesgar nuestros ahorros en su negocio seguro. Entonces lo creí duro, ahora lo veía como alguien prudente. Hay algo más, añadió Laura, sacando un sobre pequeño. Adrián me pidió que le entregara esta tarjeta bancaria y su PIN. Está vinculada a una cuenta que abrió el año pasado. La llamaba tu fondo de independencia. La tarjeta pesaba en mi mano como si fuera de hierro. ¿Cuánto hay?, pregunté. $50.000, respondió. Adrián depositaba dinero cada mes, decía, para cuando Isabel decida vivir para sí misma. $50.000. ¿Dinero del que no sabía nada? Ahorrado de su pensión y dividendos de inversión mientras yo hacía malabares con el presupuesto del hogar. Dinero destinado a darme libertad, no seguridad. Salí de la oficina con un maletín lleno de documentos y una claridad que no sentía desde antes del infarto de Adrián. La casa era mía. La villa en España era mía. Las inversiones eran mías. Pero, sobre todo, la decisión sobre qué hacer con todo ello era solo mía. El teléfono sonó cuando llegué al coche. El nombre en la pantalla, Mariana. Mamá, qué suerte que te encontré, dijo con tono entusiasta. Quería hablar de las renovaciones en el sótano. Carolina conoce a un contratista que podría instalarte una cocineta. Incluso una entrada independiente. Sería perfecto tu propio apartamentito. Abrí el coche, pero no entré. ¿Qué detalle tan considerado?, respondí con calma. Sé que quizás te preocupe el costo, pero Héctor y yo pensamos que podríamos deducirlo de la venta de la casa. Piénsalo como una inversión en tu comodidad. Mi comodidad. No mi independencia, ni mi felicidad. Mi comodidad como si fuera una mascota mayor reubicada en un espacio más manejable. Mariana, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba?, pregunté. Hubo una pausa. ¿Cómo dices? Me refiero a una llamada en la que no necesitaras nada. En la que me preguntaras por mi día, mis sentimientos, mis planes. Una llamada porque extrañabas hablar con tu madre. Mamá, eso no es justo. He estado ocupada con los gastos universitarios de Valeria y ya sabes cómo está el trabajo. Valeria y sus gastos. Me recargué en el coche, observando a la gente que hacía sus diligencias esa tarde de jueves. Háblame de esos gastos. Pues, la matrícula son $28,000 al año, más alojamiento, libros, las cuotas de la hermandad. Mariana, llevo enviando $500 cada mes desde que Valeria empezó la universidad. 2 años ya. Esos son $12,000. Silencio. Dinero destinado a ayudar con sus gastos. Dinero que jamás se mencionó cuando me pintaban como alguien con problemas financieros. Mamá, ese dinero ayuda, pero no cubre todo. ¿Le has dicho a Valeria que yo envío ese dinero? Otra pausa, más larga. ¿Sabe que colaboras? ¿Sabe cuánto? ¿Sabe que viene de mi pensión y no de algún fondo universitario que Adrián dejó? No veo por qué esos detalles son importantes. Cerré los ojos, sintiendo algo helado asentarse en mi estómago. No lo sabe, ¿verdad? Ella cree que su educación se paga con tu esfuerzo. Sin imaginar que su abuela ha estado financiándola en silencio. Mamá, lo estás complicando todo. ¿Complicando? Dije con voz firme. No, Mariana. Creo que por fin estoy viendo todo con claridad. Colgué y me senté en el coche. Las manos me temblaban, pero no de tristeza, sino de una ira limpia y nítida. Como si despertara de un largo sueño confuso. En casa, fui directo al escritorio de Adrián. Encontré la llave donde dijo, pequeña, de bronce, con un llavero que llevaba una diminuta bandera española.
Detrás había una fotografía que casi había olvidado. Adrián y yo en Venecia, celebrando nuestro 25 aniversario. Reíamos con ganas, los dos, por algo que dijo el fotógrafo. Me vi más joven, no por la ausencia de arrugas o canas, sino porque parecía genuinamente feliz, sin reservas, como no recordaba haberme sentido en años. Un mensaje nuevo apareció en mi teléfono. Era de Héctor. Mamá, Julián necesita una respuesta mañana. Su cliente se está impacientando. No arruines esto para todos. No lo arruines para todos. Eliminé el mensaje sin contestar y abrí la laptop. Me tomó 20 minutos dar con la web de la empresa de gestión inmobiliaria y otros 10 redactar un correo a la señora Torres, la vecina que había cuidado la casa en España. Estimada señora Torres, mi nombre es Isabel Herrera y soy la viuda de Adrián. Tengo entendido que usted ha estado al cuidado de nuestra casa en la calle Caladellas Flores. Planeo viajar a España muy pronto y me gustaría quedarme en la casa por un tiempo prolongado. Por favor, indíqueme qué preparativos son necesarios. Gracias por su amabilidad al mantener la propiedad en buen estado durante estos momentos difíciles. Atentamente, Isabel Herrera. Presioné enviar antes de darme oportunidad de dudar. Acto seguido, saqué la maleta que había preparado el día anterior y comencé a empacar. Pero antes, abrí el armario de la infancia de Héctor y empecé a llenar cajas con sus trofeos antiguos, cuadernos escolares y el guante de béisbol que Adrián le regaló por su 10º cumpleaños. Todo lo que conservaba significado de su niñez en esta casa, cuidadosamente envuelto y etiquetado. A mitad del cuarto de Mariana, sonó mi teléfono. Era un número internacional. ¿S.R.A. Herrera? Soy Beatriz Torres. Acabo de recibir su correo y lamento mucho su pérdida. Adrián hablaba de usted con frecuencia. Su inglés tenía acento, pero se entendía perfectamente. Había tanta calidez en su voz que sentí un nudo en la garganta. Gracias, señora Torres. Espero que no sea molestia, pero estoy pensando en ir a España muy pronto. Oh, ninguna molestia. La casa está lista. Voy cada semana a revisarla y el jardín luce precioso. A Adrián le alegraría saber que piensa visitarla. ¿Cuándo cree que llegará? Miré alrededor del cuarto de Mariana, repleto de cajas con recuerdos para unos hijos que solo me veían como un obstáculo para su herencia. ¿La próxima semana? Respondí. Me gustaría ir la próxima semana. El camión de mudanza llegó a las 7 en punto, justo cuando el coche de Héctor se detuvo frente a mi entrada. Observé desde la ventana cómo mi hijo salía, con el ceño fruncido en esa expresión de irritación contenida que aprendí a temer con los años. Llevaba puesto su traje formal, el mismo amarillo que Carolina eligió para sus primeras entrevistas laborales, y en la mano sostenía una carpeta gruesa, seguramente con los documentos de la venta de la casa. Perfecto. Los trabajadores serán puntuales y profesionales, cumpliendo con todo lo prometido. Los contraté para recoger las cajas que preparé con los objetos de Héctor y Mariana, junto con algunos muebles que ellos mismos habían dicho querer en el futuro, el sillón de cuero de Adrián, el comedor antiguo que heredé de mi madre y el piano que Mariana rogó tener cuando era niña, para luego abandonarlo tras 6 meses de clases. Señora, ¿a dónde llevamos estas cajas?, preguntó el encargado, un hombre amable llamado Rodríguez. Casualidad que me pareció un guiño del humor sutil de Adrián mientras revisaba su portapapeles. Las primeras van a 247 Maple Street, respondí, entregándole la dirección de Héctor, escrita con letra clara, y las segundas a 892 Pine Avenue. Toquen el timbre y díganles que son un regalo de Isabel Herrera. Recuerdos que querrán conservar. Rodríguez asintió profesionalmente, aunque alcancé a notar la leve sonrisa en su rostro. Con 20 años en el negocio de mudanzas, seguramente había visto suficiente drama familiar. Unos golpes firmes en la puerta interrumpieron mis instrucciones. Abrí luciendo el vestido rojo que Adrián siempre decía que resaltaba mis ojos. Tenía el cabello recién peinado, sin parecer la viuda vulnerable que mi hijo esperaba manipular. «Mamá, ¿qué demonios pasa aquí? ¿Por qué hay un camión de mudanza en la entrada?» «Buenos días, Héctor. Estoy moviendo algunas cosas». Él se abrió paso con brusquedad, mirando las cajas marcadas con su nombre. «¿Por qué empacas mis cosas de la infancia?» «Pensé que las querrías». «Los recuerdos son valiosos, ¿no crees?» Su rostro se tiñó de rojo, como cuando era adolescente y lo descubrían mintiendo. «Tenemos que hablar. Julián tiene un cliente listo para hacer una oferta. Necesitamos tu firma hoy mismo». Cerré la puerta y me recargué en ella, observándolo pasear por el vestíbulo como un animal acorralado, sujetando la carpeta como un escudo. «Siéntate, Héctor». «No quiero sentarme».
Quiero saber qué te pasa. Primero ignoras mis llamadas 3 días y ahora esto. Siéntate. Algo en mi tono lo detuvo. Terminó sentado en el primer escalón, apretando la carpeta. Dime, ¿a dónde le dijiste al cliente de Julián que iría el dinero de esta venta? ¿Cómo? Si vendías la casa por los 350,000 que mencionó. ¿Ya calculaste cuánto le tocaría a cada uno después de pagar esa hipoteca misteriosa que tanto te preocupa? Su mandíbula se endureció. No estás pensando con claridad. El duelo nubla la razón. Mi mente nunca estuvo tan clara. Caminé hasta el sillón de Adrián, el mismo que los hombres pronto cargarían al camión. Otra pregunta. Cuando cenaste con Mariana para discutir mi situación, ¿alguno preguntó cómo estaba, si dormía, comía o si necesitaba compañía? ¿O pasaron la noche calculando cuánto dinero podían exprimir de la muerte de su padre? Sacó el teléfono y abrió la calculadora. Veamos, 350,000 menos costos de cierre imaginarios, dividido entre 2, unos 160,000 para cada uno, ¿cierto? El color huyó de su cara. Eso pensé. Ahora dime, ¿sabes cuánto recibo al mes por la pensión de tu padre? $4,200, más el seguro social y dividendos de inversiones que ni conoces. Dejé que las cifras hicieran efecto. Recuérdame. ¿Por qué no puedo mantener esta casa? Se levantó de golpe, la carpeta cayendo al suelo. No os mentiste, jamás. Ustedes supusieron y yo no corregí. Eso no es lo mismo. Nos dejaste creer que estabas en apuros. Querían creerlo. Así podían justificar tratarme como un problema a resolver en lugar de como una persona a quien apoyar. El motor del camión retumbó afuera. Por la ventana vi cómo subía en el sillón de Adrián. Si no necesitas el dinero, entonces sé por qué. Héctor se detuvo, finalmente comprendiendo. ¿Nos estás castigando? Les estoy dando exactamente lo que pidieron. Esto no es lo que pedimos. Me pidieron que dejara mi casa. Lo estoy haciendo. Que mis cosas no fueran una carga. Estoy cumpliendo. Tomé la carpeta que había dejado caer al mirarla por encima. Reconocí el membrete de la agencia de Julián en los documentos de venta. ¿Querías encargarte de mis asuntos? Le dije, sosteniendo la carpeta lejos de su alcance. Pero Héctor, el problema es que estos no son tus asuntos para manejar. Intentó arrebatármela, pero la mantuve firme entre mis manos. Mamá, sé razonable. Podemos resolverlo. Tal vez no tengas que mudarte con Mariana. Podemos buscarte un apartamento cómodo. Algo más manejable. ¿Más manejable para quién? Pregunté y el silencio se volvió pesado entre nosotros. La boca de Héctor se abrió y cerró varias veces, buscando palabras que no lo incriminaran. En ese momento, sonó mi teléfono. El nombre de Mariana apareció en la pantalla. ¿Contesta? Le ordené. Ponlo en altavoz. Negó con la cabeza, así que lo hice yo. Activé el altavoz y escuché su voz cargada de enojo. Mamá, ¿qué es esta locura? Hay un camión de mudanza en mi casa y 2 hombres intentan dejar un piano para el que no tengo espacio. Hola, Mariana. Es el piano que suplicaste tener cuando tenías 8 años. Pensé que lo querrías de vuelta. No lo quiero. No tengo dónde ponerlo. Y Héctor me llamó con la absurda idea de que no vas a vender la casa. No voy a venderla, respondí, firme. Hubo silencio al otro lado. ¿Cómo que no la vas a vender? Significa exactamente eso. Esta es mi casa. Adrián me la dejó. No pienso venderla. Pero Héctor dijo que no podías costearla. Héctor se equivocó en muchas cosas. Corté. Se hizo un silencio más largo esta vez. Cuando Mariana volvió a hablar, su tono tenía el filo agudo que recordaba de su adolescencia. Mamá, no sé qué juego crees que estás jugando, pero hay personas que cuentan con esta venta. Incluso hablé con Valeria sobre tener una habitación en mi casa cuando te mudes. Al escuchar ese nombre, mi mirada se dirigió a Héctor, que se puso pálido. Dime, Mariana, ¿qué pasa con Valeria? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? No llevo un registro de sus llamadas. Yo sí. Fue el 15 de diciembre, en vacaciones de Navidad. Solo quería saber si le enviaría dinero para un viaje en primavera. Mientras hablaba, me acerqué a la ventana y vi cómo los hombres aseguraban la silla de Adrián en el camión.
Ella no preguntó cómo estaba. No mencionó a su abuelo. Solo necesitaba dinero. Mamá, Valeria es universitaria. A esa edad son egoístas. Ah, sí. ¿O aprendió de su madre que las abuelas existen solo para dar dinero sin esperar afecto? Estás tergiversando todo. ¿Lo estoy? ¿Sabes cuánto le he enviado en los últimos 2 años? No hubo respuesta. $12.000. 500 cada mes, directo a su cuenta. Dinero que nunca mencionaste a Héctor cuando afirmaste que yo estaba en apuros. Dinero que Valeria cree que proviene de tus sacrificios, no de los míos. Vi cómo Héctor me observaba con la boca entreabierta. ¿Has estado enviando dinero todos los meses desde que empezó la universidad? Porque amo a mi nieta y quiero que tenga éxito, respondí, girándome para mirarlo de frente. Pero el amor no debería ser invisible. El apoyo no tendría que ser secreto. ¿En qué momento mi familia decidió que mis aportes solo importaban si permanecían ocultos? La voz de Mariana sonó más débil por el altavoz. Mamá, nunca quisimos. Si lo quisieron. Querían mis recursos sin mi presencia, mi dinero sin mis opiniones, mi obediencia sin mi autonomía. Terminé la llamada y miré a Héctor. El camión llegará a tu casa en 30 minutos. Te sugiero hacer espacio para tus recuerdos de infancia. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. ¿Cómo?, pregunté, y lo dejé sin palabras. Buscaba la frase mágica que le devolviera acceso a mis recursos sin ofrecer respeto real. Podríamos cenar como familia. Hablar de lo que realmente quieres. Lo que realmente quiero, reí, sorprendida por el sonido. Lo que quiero es pasar el resto de mi vida rodeada de personas que me vean como algo más que una fuente de dinero. Quiero despertar sin preguntarme cuál de mis hijos llamará para pedirme algo. Quiero que me extrañen por mi compañía, no que me lloren por mi herencia. El motor del camión rugió afuera. Héctor se levantó, con los papeles dispersos a sus pies. ¿A dónde irás?, sonreí, la primera sonrisa genuina en meses. A un lugar cálido. Él recogió los documentos con torpeza. Mamá, no puedes desaparecer. Somos tu familia. ¿Lo son?, pregunté, viéndolo como al niño que alguna vez se acurrucaba en mi regazo tras una pesadilla, pidiendo curitas para sus rodillas. Luego, ese recuerdo se desvaneció. Cuando volverás, abrí la puerta, dejando entrar la luz y el sonido del camión alejándose. Te avisaré. El vuelo a Madrid duró 13 horas de claridad absoluta. Elegí el asiento junto a la ventana, el que Adrián siempre prefería, observando el Atlántico extenderse como una promesa infinita. La mujer a mi lado, una jubilada parlanchina de Phoenix que iba a visitar a su hija, intentó conversar durante el despegue, pero algo en mi expresión la disuadió. No estaba lista para charlas triviales ni confesiones de avión. Estaba demasiado ocupada disfrutando el silencio de mi teléfono. Durante 3 días después de que Héctor salió de mi casa, no dejaron de llamar. Él, Mariana, incluso Carolina, que en 5 años nunca había marcado mi número por cuenta propia. Los mensajes empezaron con disculpas y se volvieron súplicas. Mamá, creo que hubo un malentendido. Isabel, soy Carolina. Héctor está muy alterado. Deberíamos hablar. Mamá, Valeria pregunta por el dinero. No sé qué decirle. El último mensaje fue una amenaza de Mariana. ¿Quieres jugar? 2 pueden jugar. No esperes que corramos a ti cuando descubras lo sola que estarás. Aquella advertencia pretendía herirme, pero se sintió como libertad. Esa noche apagué mi teléfono y no lo encendí más. En el control de aduanas en Madrid, una joven de mirada amable estampó mi pasaporte con eficiencia. ¿Motivo de su visita? ¿Empezar de nuevo?, respondí. Me sonrió. Fue la primera sonrisa sincera que recibí de alguien menor de 40 en meses. Bienvenida a España, señora. En el área de llegadas, me esperaba Beatriz Torres, tal como prometió. Era una mujer menuda de poco más de 60, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y unos ojos que sonreían antes que sus labios. Sostenía un cartel con mi nombre escrito con letra cuidada. Señora Herrera, bienvenida, dijo, abrazándome con la calidez de una vieja amiga. Yo devolví el gesto con una intensidad que nos sorprendió a ambas. ¿Cómo fue el vuelo? ¿Está cansada? ¿Tiene hambre? Un poco de todo, respondí. La casa está lista para usted. Preparé algo sencillo para comer, solo lo básico, hasta que pudiera hacer sus propias compras. Su inglés era impecable,
con un acento tan melodioso que convertía cualquier frase en música. Mientras caminábamos hacia su pequeño Renault, no dejó de conversar. Comentaba el clima, el vecindario y el jardín que había cuidado en mi ausencia. Adrián estaba tan orgulloso de esta casa, dijo mientras avanzábamos por las calles sinuosas de Marvá. Solía enseñarme fotos en su teléfono, usted en la cocina de América, siempre hablando de sus nietos. Decía, mi Isabel va a adorar la cocina aquí. Ella la llenará de vida. Sentí que la garganta se me cerraba. No confiaba en mi voz. Adrián había hablado de mí en este lugar que yo nunca había visto, con esta mujer que no conocía. Había imaginado un futuro para los dos que la muerte se encargó de robarme. Y, sin embargo, las palabras de Beatriz lograban que todo pareciera real otra vez. Cuando llegamos, la casa me dejó sin aliento. Era más pequeña que la que teníamos en Estados Unidos, pero perfecta. Paredes encaladas, contraventanas azules que atrapaban la luz de la tarde. Bugambillas rebosaban por encima de los muros del jardín, con explosiones de púrpura y rosa. Y los limoneros, cargados de frutos, bordeaban el sendero de piedra que conducía a la puerta principal. «Es hermosa», susurré. Adrián la eligió con esmero, respondió Beatriz, sacando la llave de bronce que yo había encontrado en su escritorio. «Vamos, le enseñaré por dentro». El interior era fresco y luminoso. Suelos de terracota, ventanas abiertas a una pequeña terraza que ofrecía una vista majestuosa del Mediterráneo. Los muebles eran sencillos, pero elegantes. Un sofá color crema, una mesa de comedor de madera para 4. Estanterías empotradas esperando libros. En la cocina colgaban cacerolas de cobre, y las encimeras, con azulejos azules y blancos, reflejaban el mar cercano. He dejado provisiones básicas, dijo Beatriz, mostrando los armarios llenos de platos, copas, aceite de oliva y vino. Hay pan, queso, fruta. Esta noche descanse. Mañana exploraremos el pueblo juntas. Asentí, conmovida por la generosidad de una mujer que no me debía nada, pero que había cuidado el sueño de mi esposo como si fuera suyo. Beatriz, no sé cómo agradecerte. No hay nada que agradecer. Ahora somos vecinas. En España, los vecinos son familia, contestó, dándome una palmadita en el brazo antes de señalar hacia otra casa, a unos 50 metros. Vivo allí. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Adrián me hizo prometer que cuidaría de ti. Cuando se marchó, permanecí un instante en la cocina, saboreando una sensación que no experimentaba desde hacía meses. Paz. Desempaqué lentamente, colgué mi ropa en el armario, coloqué la foto de Adrián en la mesilla y organicé mis cosas en el baño luminoso, con su bañera de patas y la ventana que enmarcaba el mar. Cada gesto era intencional, lleno de significado, tan distinto a empacar cajas para Héctor y Mariana. Al caer la tarde, serví una copa del vino que Beatriz me dejó y salí a la terraza. El Mediterráneo se extendía infinito, teñido de tonos dorados y corales por la luz agonizante. En la distancia, los veleros parecían plegarias blancas sobre el agua, mientras las olas golpeaban las rocas con un ritmo que se sincronizaba con mis latidos. Entonces sonó mi teléfono, olvidado en el bolso. Dudé en responder, llevaba 4 días evitando todo contacto. Sin embargo, algo me impulsó a mirar la pantalla, Valeria, mi nieta, llamando por primera vez desde Navidad. Contesté al cuarto timbrazo. Abuela, por fin. Llevo días intentando localizarte. Su voz sonaba distinta, con un tono más firme, menos confiado que antes. Hola, Valeria. ¿Dónde estás? Mamá no me dice nada. Solo sé que discutiste con ella y con el tío Héctor y que ahora te fuiste. Y hay todo este drama raro sobre la venta de una casa que nunca ocurrió. Valeria, tranquila. No puedo tranquilizarme. Estoy furiosa. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Sabes lo que mamá me contó ayer? Me dejé caer en una de las sillas de la terraza, mirando cómo la luz del día se apagaba. ¿Qué te dijo? Que llevas 2 años enviándome dinero para la universidad, $500 cada mes. Lo dijo como si fuera una carga enorme que ella ocultaba para protegerme. Pero, abuela, su voz se quebró. ¿Por qué nunca me lo dijiste? El dolor en su voz me atravesó como una cuchilla. Tu madre creyó que era lo mejor. ¿Mejor para quién? Para ella. ¿Para poder presumir de pagar mis estudios? ¿Para el tío Héctor? ¿Para que siguiera diciendo que eras pobre y necesitabas vender tu casa? Valeria lloraba con sollozos desgarradores que cruzaban el océano como cuchillas. Abuela, estoy tan avergonzada. No tienes por qué sentir vergüenza. Sí la tengo.
Dejé que me convencieran de que eras una anciana triste que necesitaba cuidados. Dejé de llamarte porque mamá decía que eras frágil y que podrías apegarte demasiado si hablaba contigo. Que era más sano darte espacio para que superaras tu duelo. Cerré los ojos respirando la brisa tibia cargada de limón y salitre. Así que te di espacio, continuó, ahora con rabia. Y mientras tanto, tú pagabas mis cuotas, mis libros y hasta mi viaje de primavera. Y yo ni siquiera te lo agradecí. Ni siquiera pregunté cómo estabas sin el abuelo. Y ahora dicen por ahí que tuviste una crisis y desapareciste. Pero, ¿verdad que no es cierto? ¿Verdad que solo te cansaste de sus tonterías? La grosería inesperada me arrancó una sonrisa. Cuidado con el lenguaje, Valeria. Perdón, pero, ¿tengo razón? Miré el mar oscurecido, las luces que comenzaban a encenderse en el pueblo. Sí, tienes razón. ¿Dónde estás? En España. Noté el cambio en su voz al escuchar la respuesta. La sorpresa reemplazó la rabia. ¿España?, repetí incrédula. Sí, el país, respondió ella con calma. Tu abuelo compró una casa aquí para que nos retiráramos juntos. Ahora mismo estoy sentada en la terraza, mirando el Mediterráneo. Hubo un silencio largo, apenas interrumpido por su respiración al otro lado de la línea. Luego, en un tono suave, preguntó. ¿Es hermoso? Es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, le aseguré. Abuela, necesito decirte algo. Necesito disculparme. No tienes que disculparte por nada, cariño. Te dijeron mentiras personas en las que confiabas. Eso no fue culpa tuya. Pero debí darme cuenta. Debí llamarte más, hacer preguntas. Escuché cómo Valeria contenía el aliento mientras yo me levantaba y empezaba a caminar por la pequeña terraza. Sobre mi cabeza, las primeras estrellas comenzaban a brillar. ¿Tienes 20 años? Le recordé. Tu trabajo ahora es estudiar, aprender y descubrir quién quieres ser. No tienes por qué ocuparte de las finanzas de la familia ni descifrar manipulaciones de adultos. Aún así, quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. Entonces sé mejor, dije con firmeza. Llámame porque me extrañas, no porque necesites algo. Visítame porque disfrutas mi compañía, no por obligación. Ámame porque soy tu abuela, no porque pago tus cuentas. Hubo otra pausa. ¿Puedo visitarte en España? La pregunta me tomó por sorpresa. Valeria, no sé cuánto tiempo estaré aquí. No me importa. Tengo vacaciones de primavera en 3 semanas. Puedo cambiar mis planes. Cancelaré ese viaje absurdo a Cancún que, seguramente, tú pagaste y en su lugar iré a verte. Quiero conocer esa casa que era el sueño de mi abuelo. Quiero sentarme en esa terraza y escuchar sobre tu nueva vida. Aquellas palabras, tu nueva vida, me hicieron sentir un calor inesperado en el pecho. ¿Y qué dirá tu madre? No me importa lo que diga. Bueno, sí me importa, pero no voy a dejar que sus opiniones controlen mis decisiones. La voz de Valeria sonaba distinta, más firme, más decidida. Abuela, tengo 20 años y acabo de darme cuenta de que no te conozco en realidad. Conozco la versión de ti que ellos me mostraron. La abuela que hornea galletas, manda tarjetas de cumpleaños y a la que hay que tratar con cuidado. Pero tú no eres esa persona, ¿verdad? Pensé en la mujer que enfrentó a Héctor en el pasillo de su casa, que desmontó una a una las ideas erróneas de sus hijos, que tomó un avión rumbo a España sin fecha de regreso. No, respondí, no soy esa persona. Bien, dijo Valeria con fuerza. No puedo esperar para conocer a la verdadera tú. Cuando colgamos, me quedé un largo rato en la oscuridad, escuchando el sonido de las olas y sintiendo algo nuevo que se agitaba en mi interior. Por primera vez en meses, tenía ganas de que llegara el mañana. Y por primera vez en años, no me sentía sola. 3 semanas después, la vi salir por la terminal del aeropuerto de Málaga. Apenas reconocía a mi nieta. Se había desvanecido la imagen de la estudiante impecable que recordaba en las fotos de Navidad. Cabello perfectamente liso, maquillaje listo para la cámara y ropa elegida para impresionar en Instagram. La Valeria que se acercaba llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca sencilla. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño despeinado y su rostro no llevaba nada. Salvo unas gafas de sol y una sonrisa auténtica que iluminaba todo en ella. Abuela, soltó su mochila y corrió hacia mí. El abrazo que me dio no se parecía en nada a los saludos superficiales de las reuniones familiares. Este abrazo era desesperado, agradecido, real. Déjame verte, le pedí, separándola un poco.
Estaba más delgada de lo que recordaba, pero había en ella una firmeza que antes no existía. «Te ves increíble», dijo, estudiando mi rostro con la misma intensidad con la que yo la miraba. «De verdad, increíble. ¿Tu bronceado? ¿Tu cabello? ¿Lo cortaste?» Me llevé la mano a la melena más corta que Par me había convencido de probar en su salón del pueblo. «Solo un recorte. Está perfecto. Te ves», buscó la palabra. «Te ves como tú misma». Durante el trayecto a Marbella, Valeria pegó la cara al cristal como una niña, admirando los olivares. Los pueblos encalados, lanzando preguntas sobre todo lo que veía. Su entusiasmo era contagioso y me recordó el asombro de Adrián en los pocos viajes internacionales que compartimos. «Aquí estamos», dije al entrar en la entrada de la casa española. «El sueño de tu abuelo». Valeria se quedó un buen rato en el jardín, observando la bugambilla, los limoneros y la terraza donde yo pasaba horas leyendo y escribiendo en el diario que había comenzado a llevar. Después, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Él lo sabía, ¿verdad? ¿Sabía que ibas a necesitar este lugar?» «Creo que sí». Aquella noche, nos sentamos en la terraza a compartir la paella que Par insistió en preparar para darle la bienvenida. La mujer la mimó como si fuera su nieta. Y vi cómo Valeria respondía con una calidez que nunca mostraba con sus padres. «Cuéntame de tu vida aquí», y pidió, acomodándose en la silla junto a la mía mientras el sol se ocultaba. «Quiero saberlo todo». Así que le hablé de mis caminatas por el pueblo, de los comerciantes que ya sabían mi nombre y mis preferencias, de las clases de español con Alberto, el profesor jubilado que vivía en la misma calle y del libro que había empezado a escribir. No la novela que Adrián siempre quiso que intentara, sino unas memorias sobre el matrimonio. La maternidad y esa lenta erosión del yo que ocurre cuando el amor se convierte en servicio y el servicio en obligación. «¿Estás escribiendo un libro?» Sus ojos se agrandaron. «Abuela, eso es increíble. No tenía idea de que quisieras escribir». Yo tampoco lo sabía hasta que tuve silencio para escucharme. Valeria se quedó pensativa unos segundos. Luego soltó. «Ayer mamá me llamó». Me tensé, pero ella levantó la mano. Intentó convencerme de que no viniera. Dijo que estabas teniendo una especie de crisis y que verte podría empeorar las cosas. Que era egoísta de mi parte pasar las vacaciones contigo en vez de quedarme con la familia. ¿Y qué le contestaste? Le dije que tal vez ya era hora de que alguien en esta familia fuera egoísta. Por ti. Su voz tenía un filo de acero que nunca le había escuchado. Luego le pregunté algo directo. Si de verdad está teniendo una crisis, ¿por qué ninguno de ustedes ha ido a verla? ¿Por qué no la llaman en lugar de hablar de ella como si fuera un problema que hay que gestionar? ¿Sabes qué respondió? Nada, porque responder habría significado admitir la verdad que no les importa cómo estás. Solo les importa seguir teniendo acceso a tus recursos. La crudeza de sus palabras debería haberme dolido, pero en cambio me dieron una sensación de justicia. Valeria, necesito que entiendas algo, dije despacio. No espero que elijas un bando. Héctor y Mariana también son tu familia. No, me interrumpió, firme. Ellos eligieron bando cuando me usaron para atacarte. Cuando me hicieron creer que eras pobre y frágil mientras pagabas mis cuentas. Cuando intentaron aislarte de quienes podían apoyarte. Se inclinó hacia mí la mirada encendida. Abuela, llevo semanas pensando en esto y me di cuenta de algo. No solo te mintieron sobre tu dinero. Me mintieron sobre ti. ¿Qué quieres decir? Me convencieron de que eras una anciana frágil que había que proteger de cualquier emoción o sorpresa. Me dijeron que llamarte con demasiada frecuencia podía volverte dependiente. Que debía darte espacio para procesar el duelo. Pero ahora sé que eso nunca tuvo que ver con protegerte, ¿verdad? Era una manera de controlar la narrativa. Me quedé mirando a mi nieta, impresionada por su claridad al hablar. Valeria, lo que querían era aislarte para que terminaras aceptando sus condiciones, le dije. Y también deseaban mantenerme alejada para que no fuera testigo de lo que estaban haciéndote. Los puños de Valeria se cerraron con fuerza. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Preguntó, con un tono cargado de rabia contenida. Que casi lo logran. Estuve a punto de convertirme en alguien capaz de ignorar la soledad de su abuela solo porque resultaba más fácil. Pero no lo hiciste. Respondí con suavidad. Y no lo hiciste porque tuviste el valor de sacar la verdad a la luz. Si no hubieras partido, si no nos hubieras obligado a mostrar su verdadero rostro. Valeria sacudió la cabeza lentamente.
Tal vez habría pasado toda mi vida sin saber quién eres realmente. Nos quedamos en silencio, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a iluminar el cielo. Finalmente, ella rompió la quietud. ¿Puedo quedarme más de una semana?, preguntó de pronto. Su pregunta me sorprendió. ¿Y la universidad? Hablé con mis profesores antes de venir. Puedo hacer estudios independientes el resto del semestre, redactar ensayos y rendir exámenes en línea. No quiero regresar todavía. Quiero pasar tiempo contigo. Tiempo que no esté marcado por visitas navideñas o llamadas llenas de agendas ocultas, añadió. Con una sinceridad que me conmovió. Valeria, tu educación seguirá ahí cuando decidas retomarla, respondí con voz serena. Pero esta oportunidad, este tiempo contigo, puede que no vuelva a repetirse. Me miró con los ojos de Adrián, fijos y decididos. Abuela, tengo 20 años y acabo de darme cuenta de que nunca he tenido una conversación real contigo. Toda mi vida has sido la persona que recuerda cumpleaños. Envía paquetes con detalles y llega a las reuniones familiares con postres caseros, pero no sé qué te hace reír, qué sueñas, quién eras antes de convertirte en nuestra abuela. ¿Y quieres saber esas cosas? Quiero saberlo todo. Al día siguiente, Valeria me acompañó en mi caminata habitual por el pueblo. Se ganó al panadero intentando hablar en español. Ayudó a parar en el jardín y escuchó con atención cada historia que Alberto le contó sobre sus años enseñando. Literatura en la Universidad de Madrid. Tu abuela tiene alma de escritora, comentó él durante el almuerzo en el café al que suelo ir. Percibe los detalles que otros pasan por alto. Comprende el peso de los pequeños momentos. Siempre ha sido así, respondió Valeria, mirándome con un aprecio nuevo. Solo que yo nunca me di cuenta. Aquella tarde condujimos hasta una pequeña playa que había descubierto la semana anterior, una cala escondida a la que solo se accedía por un sendero serpenteante entre pinos. Valeria extendió una manta sobre la arena mientras yo sacaba la comida que habíamos preparado. Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal? Era la pregunta que había evitado incluso en mis propios pensamientos. No lo sé, respondí con sinceridad, pero podría quedarme aquí de manera permanente. Adrián lo investigó a fondo. Tengo opciones de residencia, asistencia médica, todo lo que necesito. Le entregué un bocadillo y me senté a su lado. ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que deberías quedarte. Su seguridad me sorprendió. Valeria, creo que deberías quedarte. Y creo que deberías dejar que mamá y el tío Héctor se hagan cargo de sus vidas, sin esperar que tú resuelvas sus errores o valides sus decisiones. Masticó un trozo de pan y continuó. Y creo que yo debería transferirme a una universidad aquí. ¿Qué? Existen programas estadounidenses en Madrid, Barcelona, incluso aquí en Málaga. Podría terminar mi carrera en estudios internacionales, volverme fluida en español, aprender una forma distinta de vivir. Hizo una pausa, contemplando el Mediterráneo con una expresión pensativa. O quizá tomarme un año sabático, trabajar con Par en su taller de cerámica, ayudarte con tu libro, descubrir quién soy cuando no estoy fingiendo para encajar. Valeria, esa es una decisión enorme. También lo fue tomar un avión para venir a España. También lo fue cortarme el cabello, escribir un libro y negarme a vender tu casa, replicó, girándose para mirarme directamente. Toda mi vida he tomado decisiones basadas en lo que otros esperaban de mí, lo que quería mamá, lo que querían mis profesores, lo que consideraban apropiado mis compañeras de fraternidad. Pero sentada aquí contigo, siento que por primera vez veo todo con claridad. ¿Y qué ves? Que no eres la mujer frágil que ellos describían. Probablemente eres la persona más fuerte que conozco. Y veo que no quiero ser alguien que abandona a quien ama solo porque es más cómodo. Quiero ser alguien que elige el amor por encima de la comodidad, la verdad sobre la conveniencia. Tu madre jamás me perdonará si permito que desvíes tu vida, advertí. Esto no es desviarla, es salvarla, dijo con firmeza, tomando mis manos con un calor decidido. Abuela estaba como sonámbula en la universidad, haciendo todo por inercia porque era lo esperado. Pero ahora estoy despierta, y quiero pasar mi tiempo despierta con alguien que me vea como algo más que un proyecto que gestionar. Esa noche llamamos juntas a la universidad para organizar su permiso temporal. Después contactamos a Par para hablar del taller de cerámica. Finalmente, con el sol ocultándose tras nosotros y el rumor del mar como música de fondo, Valeria hizo una última llamada a su madre. Mamá, soy Valeria. Voy a quedarme más tiempo en España. No, no estoy teniendo una crisis. Estoy teniendo una revelación. Entiendo que estés molesta, pero tengo 20 años y puedo decidir cómo empleo mi tiempo. De hecho, mamá, eso es exactamente lo que estoy haciendo.
Te lo resumo, elijo a la abuela, porque es la única persona en esta familia que me ha hecho sentir que valgo por lo que soy, no por lo que puedo dar. Colgó la llamada y apagó el teléfono. ¿Algún arrepentimiento?, pregunté. Sonrió con la misma determinación tranquila que alguna vez vi en Adrián. Solo uno, que me tomó 20 años descubrir dónde pertenezco. Mientras observábamos las estrellas sobre el Mediterráneo, comprendí que mi historia de pérdida se había transformado en una historia de hallazgo. Perdí la ilusión de una familia que necesitaba que yo me hiciera pequeña. Pero encontré la realidad de una familia que celebra mi fortaleza. Y por primera vez desde la muerte de Adrián, dejé de sobrevivir para empezar a vivir plenamente.